Bueno, dentro de los aditivos de fermentación, a partir de la década del 1990 aproximadamente, el uso de aditivos para mejorar las condiciones del proceso de fermentación comenzó a hacerse muy común. Actualmente se dispone de un gran número de aditivos químicos y biológicos comerciales adecuados para el proceso que se quiera llevar a cabo. Entre los aditivos, eh, suponiendo que fueran para una misma categoría, se manifiestan diferencias como efectividad general del aditivo, la adecuación para determinado tipo de proceso, la facilidad con la que se puede manejar y el tipo de aplicación que éste tenga. Entre estos factores, junto con el precio y la disponibilidad que se pueda encontrar en el mercado, se determina cuál es el aditivo más conveniente para un proceso específico. Entre los tipos de aditivos que se encuentran, por ejemplo, están los estimulantes de fermentación, en el que los ingredientes activos típicos son los BAC, que es bacteria ácido láctica, los azúcares como melaza o enzimas, y estos pueden afectar, por ejemplo, la estabilidad aeróbica. Hay que recordar que existen diferentes tipos de aditivos para algún tipo de proceso en particular. Cada uno tiene diferentes características, como se mencionó anteriormente. Existen aditivos que son inhibidores de fermentación, existen aditivos que son inhibidores del deterioro aeróbico, por ejemplo, que serían opuestos a los estimulantes de la fermentación. Eh, Existen aditivos que son nutrientes y existen aditivos que son absorbentes, por ejemplo, la paja o la pulpa seca de la remolacha. Entre los tipos de bioreactores eh, existen, por ejemplo, los de tipo batch, entre los cuales se incluye, por ejemplo, el tipo de alimentación. Estos pueden ser de diferentes, los reactores en general pueden ser de diferentes modos, entre los que destacan los de tipo batch. También se están los tipo feed batch y el tipo continuo, que son los más usados, las tres categorías generales más importantes. Eh, el tipo de reactor que se usa depende del producto que se quiera obtener al final. Los de tipo batch y feed batch son ampliamente usados para obtener un mayor volumen de biomasa o metabolitos primarios, obteniendo mejores resultados en el tipo feed batch, porque que es este, ya que se inician con un volumen eh, inicial, valga la redundancia, y se va alimentando con medio de cultivo estéril, fresco, cada determinado tiempo. Entonces, en el momento en que la bacteria llega al momento en el que produce más metabolito, o en el momento en el que se está duplicando con mayor rapidez, se le vuelve a alimentar y entonces siempre tiene sustrato fresco y estéril para que pueda seguir creciendo. Los bioreactores tipo batch son usados en procesos simples, en los cuales no se requiere controlar muchos parámetros. Se realiza una carga de todos los elementos del proceso a un tiempo y se deja que se lleve a cabo la reacción biológica en un periodo de tiempo determinado. Se controla solamente la temperatura, la presión, probablemente el pH, pero este tipo de variables se controlan en todos los procesos. Eh, y es indispensable. En los tipos feed batch son ampliamente usados en la industria, pues combinan características de cultivos continuos y de cultivos tipo lote, lo que les permite tener un cierto tipo de flexibilidad y una fácil intervención para hacer ajustes en un momento determinado. La alimentación de los bioreactores feed batch es constante o exponencial durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, si se desea un volumen final de reacción en un equipo de 100 litros, se comenzará probablemente con un volumen inicial de 55 litros y se adicionará a un flujo constante eh, con una alimentación constante, un flujo constante de 10 litros por hora, y entonces el tiempo final de la reacción sería de 4 horas y media para tener 45 litros más los 55 del volumen inicial y obtener un volumen final de 100 litros. Pero también se puede adicionar de manera exponencial, y esto es si se tiene
porque se está considerando que las bacterias o los microorganismos que estén creciendo dentro del bioreactor van aumentando también en cantidad. Su biomasa va siendo mayor y por lo tanto se va requiriendo mayor cantidad de sustrato fresco por cada determinado tiempo. Eh, por ejemplo, para un mismo volumen final de 100 litros se puede empezar adicionando 3 litros en una primera hora, 6 litros en la segunda hora, 12 litros en la tercera hora, 24 litros en la cuarta hora y así sucesivamente hasta un volumen final de reacción que será de 100 litros. Por otro lado, los bioreactores de tipo continuo, en la entrada y la salida son constantes, es decir, la entrada debe ser igual que la salida del bioreactor porque si no se tendría acumulación y llegarías en un momento determinado a derramar el medio de cultivo junto con los microorganismos. Esto es hablando del volumen de líquido, pero se controlan además de las variables que ya se mencionaron como temperatura, presión, pH, se controlan factores también como la tasa de dilución. Pues al estar saliendo el medio de cultivo más el producto, también se va una parte de las células de cultivo y por ende estas células deben ser repuestas o de otra manera en algún momento del proceso dejaríamos de tener células que lleven a cabo la reacción. Además de que el rendimiento del proceso sería cada vez menor hasta llegar a cero, lo cual es ineficiente y es lo que no se espera de alguno de estos tipos de proceso.